Bueno, pues vamos a entrar en la plática del día de hoy. El tema o el título, mejor dicho, de la plática del día de hoy no es que se vuelva más fácil, tú mejoras. Otra vez, no es que se vuelva más fácil, tú mejoras. Esta frase se refiere a lo que sucede cuando estamos tratando de lograr cambios, cuando tomamos riesgos, cuando estamos tratando de alcanzar nuestro potencial, cuando queremos lograr nuevas metas. Para eso se aplica esa frase. No es que se vuelva más fácil, tú mejoras. Y esta frase, tal vez si usas la misma aplicación que yo utilizo, esta frase me surgió después de un día que corrí en la mañana. Y después de terminar mi recorrido, la aplicación te da así como mensajes de ¿cómo se dice? De inspiración, ¿verdad? Y me dio esa frase, así que no es mía, ¿verdad? Esa frase viene de una aplicación y la frase era esa, ¿verdad? No es que se vuelva más fácil, tú estás mejorando. En otras palabras, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer ejercicio, empiezas a correr, sales a correr y qué difícil es, ¿verdad? Esos primeros días, esas primeras semanas. Y una milla, 2 millas se te hace un martirio. Pero si sigues haciéndolo, si sigues practicando, van a pasar los días, van a pasar las semanas, van a pasar los meses y de repente sientes que es fácil. Sientes que aquello que te tomaba mucho esfuerzo y que te cansaba y que te frustraba, ahora lo puedes hacer con mucha mayor facilidad. Pero el principio detrás de esta frase no es que realmente se esté volviendo fácil, es que tú estás mejorando. De hecho, si dejaras de hacer lo que haces por unos meses y lo vuelves a intentar, te vas a dar cuenta que sigue siendo difícil. Cuando tú y yo empezamos a querer hacer algo, no solamente ejercicio, ¿verdad? Se aplica ahí, pero cuando estamos tratando de cambiar, cuando estamos tratando de alcanzar nuevas metas, estamos tratando de alcanzar nuestro potencial y empezamos a hacer algo nuevo, ¿verdad? Muchas veces experimentamos incomodidad, experimentamos dolor, nos frustramos, ¿verdad? Porque las cosas no nos suceden. Pero otra vez, si seguimos practicando, si somos constantes, vamos a empezar a tener la idea de que es más fácil, de que lo podemos lograr. Y todo eso tiene que ver con que estás mejorando. Ahora, este principio de mejorar, tú y yo lo aplicamos no solamente en el área física, no solamente en el área del ejercicio, pero también en el área espiritual, también en el área de las relaciones personales. Empezamos a hacer aquello que creemos que nos va a ayudar para ser mejores, pero no nos es tan natural, se nos dificulta. Aún cuando estamos tratando de mejorar nuestra vida espiritual, quieres empezar a orar más, quieres empezar a leer la Biblia más, a disciplinarte en todas esas áreas de tu vida. Batallas también, ¿verdad? Se vuelve difícil. Pero el secreto está en creer que si eres constante, que si eres disciplinado, que si sigues, por razón de que tú vas a mejorar personalmente, las cosas se van a volver más fáciles para ti. Y el día de hoy, no es que voy a hablar de ese tema en específico, el día de hoy quiero hablar de algunos fundamentos que tú y yo necesitamos para mejorar en nuestra vida, especialmente como cristianos. Si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Hay tantas áreas de mi vida donde necesito mejorar. Volteo a ver mi matrimonio y necesito mejorar. Volteo a ver mi relación con mis hijos y necesito mejorar. Volteo a ver mi manejo del dinero y necesito mejorar. ¿Verdad? Pudiéramos hacer una lista grande de áreas donde tú dices necesito mejorar, o a lo mejor hay áreas las que mencioné ahorita que tú dices no, yo estoy bien ahí, pero habrá otras, ¿verdad?, que no las menciono y que tú sabes que necesitas mejorar. Así que el día de hoy quiero hablar de esto, y para hacer esto quiero que veamos una historia. El día de hoy vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, así que ten paciencia. Vamos a ver una historia que creo que es muy interesante y la leímos al inicio de la reunión, y lo que podemos aprender de Abraham para mejorar. Vamos a leerla.
Dice, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. ¿Por qué Dios le tuvo que decir a Abraham, no temas? La lógica es porque estaba temiendo, porque tenía miedo. ¿Sí? Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Lo primero que tú y yo, y lo vamos a ver en la historia de Abraham, lo primero que tú y yo tenemos que hacer si queremos mejorar en nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, en nuestra vida física, lo primero que tenemos que hacer, especialmente como cristianos, es que tenemos que corregir nuestras ideas equivocadas acerca de la vida, acerca de Dios y su carácter. Creo que no hay algo que tanto nos afecte como cristianos como nuestras ideas equivocadas. Conceptos e ideas que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida que están mal, que son ideas equivocadas, pero que las seguimos manteniendo en nuestro arsenal, se puede decir, de conceptos y de ideas. Muchos tienen que ver con Dios, muchos tienen que ver con el carácter de Dios, pero son equivocadas, y eso lo he tratado en algunas ocasiones, ¿verdad? Cómo tú y yo necesitamos de ser muy sinceros con nosotros mismos, ser vulnerables, ser transparentes y darnos cuenta si estamos teniendo ideas equivocadas acerca de Dios. Y no te sorprendas si las tienes o si las tenemos, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús vino a hacer, y lo podemos ver en los evangelios, era precisamente a cambiar mucho de las ideas, de los conceptos equivocados que la gente tenía acerca de Dios. Quiere decir que Jesús lo sigue haciendo. Jesús sigue estando interesado en corregir nuestras ideas equivocadas acerca de la vida misma, acerca de Dios y su carácter. Quiere decir que si tú y yo vamos a mejorar en cualquier área de nuestra vida, tenemos que empezar por corregir ideas equivocadas que tenemos. Y no es el día de hoy hablar de esas ideas equivocadas, sino más mostrar cómo funciona en esta historia de Abraham. Vamos a dar un poco de contexto. Dios había llamado a Abraham antes de que esto sucediera, de esta experiencia que Abraham tiene con Dios. Dios había llamado a Abraham. ¿Se acuerdas que le dice que salga de donde vivía, que dejara su familia, su parentela y que se fuera a una nueva tierra? Dios llama a Abraham y con el llamado le había hecho una increíble promesa. La podemos leer en Génesis 12 del 2 al 3. Esta es la promesa. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, le da esta palabra, otra vez una palabra increíble. Cuando tú y yo analizamos esta promesa desde un punto de vista más teológica, obviamente esa promesa está hablando de Jesús mismo, como Jesús, por ser descendiente de Abraham, es el medio por el cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham, que es Jesús mismo. Pero en la promesa se asume que Dios tenía que darle descendencia a Abraham. ¿Cómo iba a llegar a ser una gran nación Abraham? Solo si tenía hijos.
Y de hecho, unos versículos más adelante de aquí de Génesis 12, Dios le dice a Abraham literalmente, es a través de tu descendencia que vas a llegar a ser una gran nación. Es a través de tus hijos. Pero en el pasaje que leímos, ¿verdad? En el pasaje que leímos que sucede después de este llamado, Abraham está teniendo malos pensamientos, podemos decirle. Abraham está un poco deprimido. Abraham está batallando en su vida espiritual. Tiene temor, por eso Dios le dijo, no temas. Así que ahí se encuentra Abraham. Y se está dando cuenta de algo Abraham para este momento. Se está dando cuenta que es muy difícil creer en la promesa que Dios le había dado. Cuando Dios llamó a Abraham y que le dijo que saliera de su parentela, Abraham tenía 70 años. Ya estaba grande, ¿verdad? Pero pues, todavía 70 años, a lo mejor dices tú, sí puede ser papá. Su esposa iba ahí cerca de él, a lo mejor 60 años, creo que eso se llevaban 10 o 15 años, no me acuerdo exactamente. Y cuando Dios le da la promesa, ¿verdad? Vas a tener descendencia. A lo mejor Abraham dijo a los 70 años, está difícil, pero está bien, Señor, te voy a creer. Pero pasaron 15 años y no llegaba la descendencia, no llegaba el hijo. Ya no solamente él, ¿verdad? Tiene 85 años, su esposa probablemente tiene 85 años. Es cuando tiene 85 años él y su esposa unos 75, que se da esa historia de Abraham con Dios, donde él está pensando, ¿verdad? No he tenido hijos. Y se empieza a dar cuenta que es difícil creer la promesa que Dios le había dado. Por eso dice, ¿verdad? ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Hace 15 años que me hiciste la promesa, Señor, y todavía no tengo hijos. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. En otras palabras, aunque Abraham había escuchado a Dios darle una promesa de que iba a tener descendientes 15 años atrás, ahora Abraham estaba dudando de esa promesa. Abraham está batallando porque Abraham es un ser humano como nosotros. Y vamos siendo honestos. Imagínate que Dios, tú hubieras estado en la posición de Abraham y Dios te da una promesa de que vas a ser papá. Y pasan 15 años y te estás haciendo viejo y tu esposa se está haciendo vieja y no sucede, ¿verdad? No necesitamos juzgar a Abraham. Estaríamos igual que Abraham nosotros, ¿verdad? Batallando con si seguimos creyendo esta promesa, si seguimos aferrados a esta promesa. La conclusión de Abraham en este momento es: me voy a morir sin tener hijos. A ese extremo había llegado, porque está hablando de herencia. Está hablando a quién le voy a dejar todo lo que tengo cuando me muera. La herencia se daba y se sigue dando, ¿verdad? Cuando te mueres. Entonces Abraham está diciendo: me voy a morir sin tener hijos. Ahora, recuerda que Abraham es el padre de la fe. Tú y yo somos, como cristianos, somos llamados para empezar hijos de Abraham, de acuerdo a Pablo, y somos llamados a imitar su fe. Pero la fe de Abraham tampoco es una fe sobrehumana. Es una fe que tuvo que crecer. Es una fe que tuvo que aprender. Es una fe que tuvo que pasar por la prueba para expresarse en su mayor esplendor. Así que aquí está Abraham batallando y está pensando: me voy a morir sin tener hijos. Otra vez, aunque había tenido una promesa, está siendo difícil para él creer en la promesa. Los pensamientos de Abraham lo traicionan. Él quiere creer la promesa, él quiere experimentar lo que Dios le ha prometido, pero ya tiene 85 años. ¿Y cómo sabemos que él quería creer la promesa? Que él quería experimentar lo que Dios le había prometido, porque hasta este momento Abraham estaba haciendo o había hecho todo lo que Dios le decía.
Si Dios le decía ve para allá, Abraham se iba para allá. Si Dios le decía quédate aquí, Abraham se quedaba ahí. Quiere decir que podemos deducir que Abraham sí quería creer en la promesa, sí quería experimentar lo que Dios tenía planeado para él. Pero tiene 85 años y no tiene hijos todavía. En ese momento, lo que está pasando es que Abraham no está seguro de que Dios es fiel en cumplir sus promesas. ¿De qué otra forma lo podemos poner? Dios le dio una promesa, Dios le dio una palabra. Aquí está Abraham pensando, estoy viejo, Sara está vieja, no tengo hijos. Llega al extremo de decir, me voy a morir sin hijos y mi criado es el que se va a quedar con todo lo que tengo. Podemos decirlo, ¿verdad? Sin temor a equivocarnos, que Abraham no está seguro de que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Abraham necesita corregir ideas equivocadas que él tiene de Dios y del carácter de Dios. Él necesita mejorar. No es que las cosas se vuelvan fáciles, es que tú tienes que mejorar. No es que la vida se vaya a volver fácil, es que tenemos que mejorar. A veces tú y yo estamos en el lugar equivocado, apostándole a la cosa equivocada. Le apostamos a que las cosas sean fáciles. Y crees que los cambios que van a llegar a tu vida, a tu familia, a cualquier aspecto de tu vida, va a ser porque el día que las cosas se vuelvan fáciles. Cuando el enfoque correcto debería ser, no espero que las cosas se hagan fáciles. Lo que yo espero es mejorar al punto que lo que yo enfrente, por razón de que soy mejor, se me hagan fáciles. ¿Sí? No necesariamente porque se están haciendo fáciles las cosas. Entonces Abraham necesita corregir ideas equivocadas que él tiene de Dios y de su carácter. Pero para esto tiene que desarrollar la capacidad de repensar y desaprender. Repensar y desaprender. Perdónenme que insista, ¿verdad? Pero creo que todos lo necesitamos. Tú y yo necesitamos repensar conceptos, ideas. Hace algunas semanas dije cosas que aprendimos en la familia, cosas que escuchaste de tus padres, cosas que aprendiste en la iglesia, cosas que escuchaste de tu pastor favorito, pero necesitamos repensarlas. Necesitamos desaprenderlas porque no son las correctas. Pero yo sé que es difícil, yo sé que pedirnos eso a nosotros mismos es difícil. Pero si vamos a mejorar, necesitamos desarrollar la capacidad de repensar y desaprender. Fíjate lo que dijo este escritor. Dice, el progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar de opinión, no pueden cambiar nada. Otra vez, el progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar de opinión, no pueden cambiar nada. Creo que tú y yo sabemos que necesitamos cambios, que necesitamos cambiar. Tú puedes otra vez voltear a diferentes aspectos de tu vida y decir, necesito cambiar. El gran error que cometemos la mayoría de las veces es que seguimos haciendo lo mismo queriendo cambios. Seguimos haciendo lo mismo pensando que de alguna forma va a llegar el cambio. Pero la verdad es que los cambios no van a llegar hasta que cambies tu manera de pensar, hasta que renueves tu manera de pensar. Piensa en el matrimonio. No van a llegar cambios a tu matrimonio, a nuestro matrimonio, si yo no cambio mi manera de pensar acerca de lo que es el matrimonio, si no cambio mi manera de pensar acerca de mi esposa, de quién es ella para Dios. Tantas cosas, ¿verdad? Y viceversa en relación a tu esposo. Necesitamos cambiar. Pero muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a cambiar
nuestra manera de pensar. Sin darnos cuenta, seguimos regiendo nuestra vida por lo que pensaba la abuelita, por lo que pensaba el abuelito, por lo que aprendí hace 20 años. ¿Cómo necesitamos repensar y desaprender? Como Abraham necesitamos reconsiderar y plantearnos la posibilidad de que estamos equivocados en nuestra manera de pensar. Por lo menos, déjate, te hago ¿estás dispuesto por lo menos a considerar que puedes estar equivocado o equivocada en tu manera de pensar? En algunas áreas de tu vida. ¿Estás abierta a la posibilidad de considerar que estás equivocada en tu manera de pensar en relación a Dios, en relación a la iglesia, en relación a la familia, no sé? Como Abraham necesitamos hacerlo, porque Abraham tiene que abrirse a esta posibilidad. Abraham se tiene que abrir a la posibilidad de que él está equivocado, que tiene ideas y conceptos acerca de Dios que necesitan ser corregidas. Acuérdate lo último que dije, Abraham está dudando que Dios sea fiel en cumplir sus promesas. Abraham necesita corregir esa manera de pensar. Pero la realidad es que a diferencia de Abraham, nosotros en muchas ocasiones preferimos la facilidad de aferrarnos a los puntos de vista antiguos e incorrectos que a la dificultad de lidiar con nuevas maneras de pensar. Porque las nuevas maneras de pensar no es que sea tampoco tan fácil adquirirlas. Para empezar, tienes que ser muy intencional. Tienes que estar presente. Tienes que procurar pensar bien. Y eso requiere trabajo. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere energía de nuestra parte, ¿verdad? Tú te levantas en la mañana y tus pensamientos de los cuales ya estás acostumbrados, tus prejuicios, todo lo que ya tenemos automático, ¿verdad? Quiere entrar en automático. Y si te dejas, te vas en automático con esos pensamientos. Pero cuando quieres cambiar tu manera de pensar, tienes que utilizar energía para pensar bien. Y eso a veces es cansado. Eso a veces es difícil. Por eso preferimos quedarnos con nuestros conceptos e ideas equivocadas que adquirir nuevos pensamientos. Pero Dios está interesado en ayudarnos a salir de nuestros errores. Dios está interesado. Dios está en el negocio de cambiar nuestra manera de pensar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que ser vulnerables. Aquí está Abraham. Ya tengo 85 años, no tengo hijos. Hace 15 años que Dios me dio una promesa, pero por lo que veo no va a suceder. Me voy a morir sin hijos, sin descendientes. Va a ser un criado el que se quede con todo lo que tengo. Y acuérdate que Abraham era un hombre muy rico. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Hablando de que Dios está interesado en cambiar nuestra manera de pensar. Fíjate las palabras de Dios. No, no, le dijo Dios a Abraham. ¿Así piensas tú, Abraham? Pero ahora escúchame. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y dije, tenemos que ser vulnerables. Dios está interesado en que cambies tu manera de pensar. No, Abraham, estás equivocado. No es así. Pero luego tú tienes que ser vulnerable. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó al Señor. Y el Señor se lo reconoció como justicia. En este pasaje vemos a Dios diciéndole a Abraham: no, la manera en que estás pensando, las conclusiones que has sacado acerca de la vida, acerca de mí mismo, le pudiera decir Dios, son las incorrectas. No, Abraham. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos diga no?
Tal vez siempre estás pensando en que Dios te diga sí a lo que pides, a todas tus necesidades. Pero ¿será necesario que Dios nos diga no a ciertas formas de pensar, a ciertas conclusiones que hemos sacado de la vida o acerca de Dios mismo? No a lo que pensamos, no a lo que creemos que va a suceder, no a nuestros miedos. Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos que Dios nos diga no. Yo necesito que Dios me diga no a ciertas maneras de pensar, a ciertas conclusiones. No, Roberto, así no es. No, Roberto, eso no es lo que va a suceder. Todos necesitamos. Pero podemos rechazar esa corrección de Dios. Abraham la aceptó, Abraham le creyó a Dios. Necesitamos que Dios nos diga no, pero también necesitamos, como en el caso de Abraham, que Dios nos dé una visión de sus planes para nuestras vidas. Dios no solamente le dijo no a Abraham, sino que todavía le ayudó más, ¿verdad? No solamente lo corrigió, sino que le dijo: ven, sal de tu tienda. Y lo saca. Imagínate la noche en el desierto, donde puedes ver el cielo completamente con mucha claridad. Ve las estrellas y cuéntalas si puedes. Así de numerosa va a ser tu descendencia. Así de numeroso va a ser tu. ¿Y qué dijo? Y Abraham le creyó a Dios. No solamente necesitamos que Dios nos diga no a ciertas maneras de pensar, especialmente cuando estamos deprimidos, cuando estamos siendo pesimistas, negativos, pero también necesitamos que nos permita ver las estrellas, las posibilidades de lo que puede suceder, de lo que puede pasar, las posibilidades de su plan, de su propósito para nosotros. El escritor de Hebreos nos deja saber lo que sucedió en Abraham la noche en que Dios lo llevó afuera de su tienda y lo hizo ver las estrellas. Porque en la historia que leímos, Abraham solamente sale, ve las estrellas y le cree a Dios. Pero ¿qué sucedió en el corazón de Abraham? ¿Qué estaba pasando? Dice el escritor de Hebreos, cientos de años después de la historia, dice: Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril. Esa era otra cosa, ¿verdad? Abraham no solamente estaba viejo ya, 85 años. Sara no solamente ya estaba vieja, 75, 70 años. Había sido estéril toda su vida. ¿Sí? Entonces estaba difícil para Abraham, ¿no? Para que no lo juzguemos de que está dudando. Dice: Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. ¿Qué sucedió en esa conversación que Dios tuvo con Abraham? Cuando Dios le dice a Abraham no, cuando lo saca a ver las estrellas, Abraham tenía que ser vulnerable, tenía que estar abierto a lo que Dios quería hacer en su vida. Nos dice el escritor de Hebreos que Abraham recibió fuerzas. Y eso que tú y yo necesitamos fuerzas. A veces tú y yo estamos pensando de cierta manera, estamos actuando de cierta manera, estamos siendo pesimistas, negativos, y eso que no tenemos fuerzas para pensar de otra manera. Pero Dios quiere darnos fuerzas. Dios quiere fortalecernos para que podamos pensar de una manera diferente. Eso es lo que sucede primero con Abraham. Recibió fuerzas. Pero fíjate la razón por la cual Dios le dio fuerzas a Abraham. ¿Por qué? Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Antes, Abraham no estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Quería creer, pero no podía. Sus pensamientos lo traicionaban. Quería creer, pero no podía.
Pero ahora, después de tener este encuentro con Dios, después de que Dios le dice que no, Abraham considera a Dios fiel para cumplir su promesa. La fe en esta promesa no podía basarse en temor. No podía basarse tampoco tan siquiera solo en obediencia. Abraham necesitaba estar lleno de esperanza. Abraham necesitaba creer que Dios le iba a proveer hijos, aunque ya estuvieran viejos. Tenía que llenarse de esperanza. Abraham necesitaba ver hacia el futuro y creer que había posibilidades. Y dice Génesis 21, del 1 al 5. 70 años cuando Dios lo llama, 85 cuando tiene esta experiencia con Dios, que Dios le dice no, y al año siguiente tiene a su hijo. No, pasaron años otra vez. Fíjate cómo lo dice la Escritura. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. ¡Wow! Desde que Dios le dio la promesa hasta que Isaac nace son 30 años. A la mitad tiene esta lucha, esta prueba de su fe. Pero aprende, cambia su manera de pensar acerca de Dios. Empieza a confiar en Dios. Considera que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y a los 100 años se vuelve padre. El siguiente punto no es que se vuelva más fácil, tú mejoras. Vamos a ver la otra experiencia de Abraham que nos muestra de una manera indudable que Abraham mejoró, que Abraham se convirtió en otro hombre. Cuando Isaac tiene como 15 años, entonces Abraham tiene unos 115 años, Dios pone a prueba la confianza de Abraham. Dice la Biblia, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. No vamos a entrar muy profundo en lo que esto significa. Entonces vamos a leerlo así como está en la historia. Cuando Abraham tiene 115 años, su hijo tiene 15, el hijo de la promesa. Dios le había dicho: a través de Isaac vas a tener descendencia. Dios le dice: entrégamelo, sacrifícalo. En el pasaje que leímos al inicio, Abraham tiene que lidiar con la tardanza del nacimiento de su hijo, lo cual era difícil. Y en ese momento Abraham salió reprobado, ¿verdad? En la primera prueba Abraham se reprueba, ¿verdad? Él piensa que se va a morir sus hijos. Dios lo tiene que corregir. Pero ahora las cosas son aún más difíciles. La primera vez era lidiar con la tardanza del nacimiento de su hijo. En esta ocasión es algo más difícil. Dios le está pidiendo que lo sacrifique. Pero Abraham sale aprobado en esta ocasión. ¿Porque las cosas se volvieron fáciles o porque Abraham mejoró? ¿Porque las cosas se volvieron fáciles o porque Abraham cambió su manera de pensar? Porque Abraham corrigió sus errores. Y claro, la respuesta es porque mejoró. Abraham es un mejor hombre cuando llega a la prueba. Algo había sucedido en su manera de pensar. El mandato de Dios, ¿verdad?, de que Abraham sacrifique a Isaac está fuera de lo normal en la relación de Abraham con Dios. Pero aún así, ¿verdad?, esa es la historia. Y Abraham obedece a Dios. Así que le dice a Isaac: Isaac,
vente conmigo, vamos a ir aquí a la montaña, vamos a ir a hacer un sacrificio. Y se van, empiezan a caminar juntos. Pero en el camino a la montaña, Abraham dice algunas cosas que te muestran que Abraham está pensando diferente. Para empezar, cuando se va a ir a la montaña, ¿verdad? Le dice a sus criados, Abraham, que Dios le dijo, ve y sacrifica a Isaac. Abraham le dice a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Wow, algo Abraham algo está pensando, ya piensa diferente. No les dijo, voy a ir y voy a regresar solo. Pero todo indicaba que tendría que regresar solo. Pero algo hay en la mente de Abraham que dice, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Vamos a regresar. Y luego regresaremos junto a ustedes. Siguieron caminando y el jovencito de 15 años, Isaac, le dice a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra vez, algo está pasando en la mente de Abraham, en el corazón de Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Hacía algunos años, ¿cuántos años? 45 años atrás, Abraham dudaba de la fidelidad de Dios. Abraham pensaba, aunque Dios me prometió que mi descendencia, que voy a tener una gran descendencia, no parece que lo va a cumplir. Pero aquí está después de 45 años, aun cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, Abraham sigue creyendo que Dios es fiel para cumplir su promesa. Es más difícil la prueba, pero Abraham es un mejor hombre. Dice el escritor de Hebreos 11, 17 al 19. ¿Por qué Abraham podía pensar así? ¿Por qué Abraham actuó de esa manera? ¿Por qué Abraham le hizo caso a Dios? ¿Verdad? Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero luego fíjate, aquí está la clave de Abraham. ¿A qué punto había llegado Abraham en su fe y en su confianza en Dios? Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Bueno, la historia, espero que te la sepas, ¿verdad? Abraham no sacrifica a Isaac. Dios provee de un cordero para que ocupara el lugar del sacrificio. Pero fíjate el extremo que había llegado Abraham. Abraham, yo creo que en su manera de pensar es, ya no puedo desconfiar de que Dios cumple sus promesas. Eso no falla, Dios cumple sus promesas, dice Abraham. Mi descendencia va a llegar a través de Isaac, pero Dios me está pidiendo que lo sacrifique. Ok, voy a ir, y la lógica de Abraham, ¿verdad? Porque confía en las promesas de Dios. Voy a ir, voy a adorar a Dios y vamos a regresar los dos. ¿Cómo? No sé cómo, pero vamos a regresar los dos, decía Abraham. Otra posibilidad que veía Abraham, decía, creo que cuando ya estemos allá, Dios va a proveer un cordero. Pero no estaba seguro que iba a pasar. Y cuando llega el momento, Abraham se dispone a sacrificar a su hijo. Y es cuando Dios lo detiene. Y es cuando Dios le muestra que hay un cordero en lugar de Isaac. Pero lo que me llama la atención del escritor de Hebreos es que Abraham todavía había ido un punto más allá. Y Abraham estaba pensando, aún si Dios no me da otro cordero y tengo que sacrificar a mi hijo, Dios lo puede levantar de entre los muertos y puedo regresar
y voy a bajar con mi hijo. La prueba era más difícil, mucho más difícil. Pero fue la prueba que aprobó. ¿Por qué? Porque Abraham era una mejor persona. Porque Abraham había mejorado. Porque Abraham había corregido su manera de pensar equivocada. Ahora Abraham confiaba con todo su corazón en Dios. Hay muchas cosas muy profundas en esta historia que no tenemos el tiempo para verlas. Pero quisiera simplemente que te quedaras con este pensamiento, que es la frase del inicio. Si la podemos poner. No es que se vuelva más fácil, tú mejoras. Pero tú mejoras a través de corregir tu manera de pensar, de corregir los errores que tienes acerca de lo que piensas acerca de Dios, acerca de la vida. Cuando repensamos nuestra vida, cuando desaprendemos cosas y nos abrimos a lo nuevo que Dios quiere traer a nuestra vida. Abraham tuvo que abrirse a lo nuevo. Y a eso le llamó el escritor de Génesis, que Abraham le creyó a Dios. Tú y yo necesitamos creerle a Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Muchos de nosotros necesitamos que Dios nos diga, no,